Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por darme este espacio, todo sobre Nación Z. Un saludo a toda la comunidad de Nación Z. La verdad, muchas gracias por darme este espacio. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la conexión entre Black Summer y Nación Z. Algunos easter eggs que tienen de ambas series. Espero les guste esta colaboración y muchas gracias, todo sobre Nación Z. Recuerden, suscríbanse a este canal que está espectacular y continúen con esta grandiosa colaboración. Let's go. Hay que aclarar que estas series son completamente distintas. En primer lugar, C-Nation es considerada como una serie de terror y comedia. Por otro lado, la precuela Black Summer no tiene nada de cómico y es una cinta más seria. C-Nation comienza aproximadamente 4 años después de los eventos de Black Summer. Nueva York, año 4 antes de Z. No existe una organización o supervisión en Black Summer, que posiblemente ocurre 3 meses después desde el inicio del brote del virus ZN1. También hay que aclarar que Black Summer fue anunciado como un spin-off. Es decir, que Black Summer es una historia alterna a la de Nación Z. La mayor parte del personal de la escritura y la producción son de Nación Z, grandes veteranos. Con Nación Z creadores como Carl Sheffer, que trabajó en el equipo de C-Nation como escritor, productor y coejecutivo y director junto a John Himes, para crear Black Summer. El otro coproductor ejecutivo, director y escritor de Black Summer, Abraham Cox, también hizo las mismas tareas que C-Nation. Nación Z, el creador Crane Engler, obtiene un crédito basado en. Sin embargo, aunque las dos series están claramente relacionadas detrás de la cámara, ese ADN no se traduce en la pantalla. La productora y escritora de ambos programas, Jodie Binstock, resumió claramente la posible relación de los dos cuando le dijo a Sci-Fi Wear: realmente la única similitud entre C-Nation y Black Summer es que Black Summer es el primer verano que tuvo lugar en C-Nation. Según Jodie Binstock, en una entrevista, la serie C-Nation comienza en el 4º año del apocalipsis zombie, mientras que Black Summer es al cabo de los 3 meses de la infección. A pesar de compartir un equipo creativo, Black Summer y C-Nation son programas completamente diferentes. Ambas series se adaptan a diferentes públicos. A pesar de ello, tanto Black Summer como C-Nation son series atractivas, las cuales se les merece una oportunidad. Ahora, para entrar en un mejor contexto, explicaremos la línea del tiempo que involucran estas dos series y que comparten fechas que tienen en común. Antes de seguir, este video se va a dividir en 2 partes. Esta es la primera parte, pero para no perderte toda la información, te invito a suscribirte a Type Club, quien será el encargado de traernos la segunda parte de este video. Suscríbete a su canal para dar seguimiento a la segunda parte de las relaciones entre C-Nation y Black Summer. Hablando sobre el virus de la muerte roja, también conocido como ZN1, destacado en Nación Z y Black Summer, el verano negro tiene lugar aproximadamente 6 semanas después del lanzamiento inicial del virus de la muerte roja. Lo que me encantó de esta serie es que, a diferencia de otros programas como C-Nation y The Walking Dead, todos parecen saber que la manera de eliminar a un zombie es dispararle en la cabeza. Ahora, la ZN1 fue esencialmente la designación otorgada por el Centro de Control de Enfermedades para el virus que fue responsable del apocalipsis zombie global. Antes de que el gobierno de Estados Unidos y la nación en su conjunto se hundieron en la anarquía, en Nación Z, serie que lamentablemente fue cancelada por Sci-Fi en su 5ª temporada, se explica que el creador del virus fue Walter. ¿Doctor Kurian? ¿Quién es usted, Doctor Kurian? ¿Busca? ¡No! Buscado por Interpol por vender tecnología bioquímica a Corea del Norte, Irán, Irak, bajo investigación por desarrollo de hipnosis en batalla. Walter Kurian era un exdirector deshonrado de la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de California, que fue buscado por la Interpol para fabricar y vender la tecnología como armas biológicas a numerosos países del mundo. El médico siniestro que había creado en esencia el virus mediante la recopilación de numerosas muestras de adictos a la droga del cocodrilo en Nueva York y los pacientes en los campos del ébola en África.
donde un hombre que había sido infectado con la radiación en una instalación de armas biológicas abandonada en Kazajstán, así como muestras de un hombre haitiano que fue encontrado vivo después de ser enterrado bajo tierra durante 21 días y que había permanecido en un trance sin apariencias de voluntad. ¿Eso me ayudará? De hecho, tú serás el que me ayudará. Después, el ZN-1 fue el origen de la sintetización de todas estas muestras, que era un proyecto secreto para vender el arma al mejor postor. Se mantuvo el secreto en el laboratorio de Colorado, donde finalmente se transmitió a los humanos, a través del técnico del laboratorio llamado Brandon Doyle, que él era el paciente cero. Luego lo pusieron en cuarentena y le dieron la vacuna experimental que evitó que se convirtiera en un zombie. Para esto evitó que muriera, lo que provocó que su cuerpo se debilitara y quedara en descomposición con huesos y la carne roja a su alrededor. No rompí el traje, no moví nada de su orden, seguí el protocolo. ¿Me voy a enfermar? Serás el primer humano al que vacune, no podemos esperar más. Entonces en un tiempo terminará como Brandon Doyle. El paciente cero, el de allá. Hablando de él, deberían darle misericordia a ese pobre. Sin duda alguna, la historia entre C-Nation y Black Summer ofrece muchos detalles. Es por eso que este video está siendo dividido en dos partes. Nos importa mucho tu opinión y es por eso que nos comentes tus opiniones acerca sobre lo que acabas de escuchar en este video. Posiblemente algunos de tus comentarios sean contestados en la segunda parte. Te vuelvo a hacer una invitación al canal de Tyke Club para no perderte de la segunda parte que viene con muy buenos detalles. Quisiera agradecer a Tyke Club. Sin él, este gran tema no se estaría llevando a cabo y próximamente más temas relacionados con Black Summer y C-Nation se hablarán en su canal. Y aquí concluimos este video, espero les haya gustado, espero se hayan divertido, ¿qué les parece? Muchas gracias a todos sobre Nación Z por darme este espacio, la verdad, en su colaboración. Y bueno, esa es una primera parte que después pueden ver la segunda parte en mi canal sobre las curiosidades y la conexión de Black Summer con Nación Z. Muchas gracias, dejo mis redes sociales que aparecen en la pantalla y ya, nos vemos, gracias por todo, nos vemos, bye.